pero hice mi intento. Capturando. ¿Todo bien? ¿Escuchan? Sí, yo te escucho. O sea, puedes hablar un poco más alto o más cerca. Ya me acercan. Ahora sí. Lo que vamos a empezar a... El tema que me tocó es las redes bayesianas, básicamente. Voy a empezar con lo que es un poco lo anterior a lo que es una red bayesiana, todo lo que conforma, como bueno, hay una diferencia entre una probabilidad frecuencial, me parece, con una bayesiana, que es un poco de que la bayesiana se basa en lo que son los factores anteriores, que vamos a ver ahorita a continuación. Vemos acá. Bueno, vamos. ¿Cuál es la estructura de una red bayesiana? La red bayesiana asume que siempre se usa la distribución anterior para todo, en realidad, a pesar de que tenga una- un antecedente un poco vago que se usa para algunas data. Combinamos nuestra distribución, esto con el likelihood, que es lo que en realidad se tiene de de la muestra frecuencial. Y vamos a ver que posteriormente se multiplica lo que es el likelihood con lo que es la data posterior. En los términos de likelihood tomamos en cuenta lo que observamos y vemos cómo la data va cambiando de acuerdo a lo que observamos. Que ahorita vamos a ver un ejemplo práctico en una moneda de cómo afecta la primera respecto a la segunda y no es simplemente sumar la frecuencia de todos. Ahí está. Una red bayesiana pequeña recuerdo a la moneda. Entonces sabemos que la probabilidad de una moneda es que es 50-50 porque cada evento no interfiere junto con el otro o no es dependiente del otro. Es eh, en una respuesta un poco de frecuencia que vemos que es lo del máximo llamado máximo likelihood también, donde se puede observar que si lanzas 100 monedas y 53 salen cara, tenemos una probabilidad que para que P sea 0,53 y la probabilidad para la cruz sería 1 menos P, que sería 47, 0,27. ¿Esto cómo se transforma a matemáticas? Bueno, nos vamos un poco abajo. En la cual, bueno, se encuentra el máximo likelihood evaluando la derivada del- de la data respecto a la evaluación del proceso, al proceso que se está investigando, que es P, en este caso, 0,73. Y sí, para que y esto igualando la cero va a salir la mínima opción, o también llamado máximo likelihood. Esto en forma gráfica se puede entender, y bueno, variando con lo que es la frecuencia, la respuesta de frecuencia sería la bayesiana. Entonces empezamos con una distribución de P, la que sería la distribución de prior distribution, los antecedentes, la distribución antecedente que tenemos, donde este va a ser este uniforme, donde uno va a ser el área máxima que está debajo de la curva. Y esta se va a ver afectada cuando lancemos la primera moneda, donde la moneda puede tener una probabilidad de cero, en cual en este caso si es cero sería cruz, 0,5 que sería lo inicial, y uno porque va a salir cara, si sale cara. ¿Qué es lo que hace acá? Se multiplica lo que es la probabilidad anterior de cada parámetro que tenemos evaluado con la probabilidad que observamos en ese primer lanzamiento. Entonces, si tenemos que uno va a ser multiplicado por 0,5 o 0 o 1 en este caso, vamos a tener vamos a tener la probabilidad, la multiplicación de esas dos probabilidades nos va a botar una nueva pendiente, que va a ser la siguiente. La pendiente que observamos acá es la
Es la multiplicación de las probabilidades anteriores y esto nos da la probabilidad posterior. Em, Esto todavía no es normalizado, no es uniforme, porque el área bajo la curva no es uno, ¿no? Para este caso se va a multiplicar o se va a sumar uno, se va a añadir uno hasta que salga el área bajo la curva que sea igual a uno. Y esto nos va a salir la distribución posterior. Entonces tenemos la distribución posterior dependiendo de los valores prior distribution multiplicado por lo observado en el primer lanzamiento. Esto se va a hacer, esto solo vemos un lanzamiento, el primer lanzamiento. Entonces, para hacer lo mismo, hacemos lo mismo con el segundo lanzamiento. Y supongamos que en este segundo lanzamiento vamos a tener una cruz. Entonces, lo mismo. Todo la distribución posterior y la anterior viene a ser ahora nuestra distribución prior, nuestra distribución antecedente para este nuevo lanzamiento. Vemos que la línea roja debería ser lo anterior que hemos obtenido y la línea verde va a ser es el nuevo lanzamiento, donde si P es igual a 1, bueno, no vendría a ser en la cruz, sino vendría a ser cara, entonces es 0, igual de la misma manera hasta 0. Cuando P sea 0 va a ser una cruz, va a ser sí, cruz. Igual manera, la verde se multiplica con la prior distribution, con lo observado ahora, igual, se multiplica para tener un área bajo la curva que tenemos, que se va a multiplicar y va a salir esta curva. Y de igual manera se renormaliza para obtener la distribución posterior, la cual va a ser igualmente tiene que tener un área bajo la curva igual a 1. Y hagamos esto durante los 98 lanzamientos que teníamos inicialmente, que se calculó que era 0,58, 0,57, 53, bueno. Y después de esto tenemos que son 53 caras y 47 cruces. Y en el caso anterior tenemos que son valores más fijos, donde vendría a ser 0,53. Pero en este caso tenemos una distribución un poco más amplia, la cual nos da mucho más valor, más rango. Acá sería 0,53 sería en el tope de la curva y todo lo demás, bueno, nos da un amplio, nos da un rango un poco más amplio para tener lo que es una distribución tal vez un poco más vaga o más amplia, en cual los valores bueno, nos va a ayudar en lo que es cuando tenemos una base de datos un poco pequeña, para que no, para tener un rango un poco más amplio a la que esa data se adhiera hacia los valores correctos. Esto vamos a verlo acá. Bueno, esto es un poco de lo que se ve entre Bayesiano contra Fulgentis, donde se dice que igual de la moneda que tiene que ver los valores anteriores. Y considerando eso, vamos a ver que tomando en cuenta los valores anteriores y el otro, bueno. Ya, overfit. Como sabemos, la data es un poco primordial en cuanto a las redes neuronales para verlo y evitar el overfitting. Lo que es un poco más es data aggregation y para evitar lo que es overfitting o una mayor data, tal vez se entren mucho mejor las redes neuronales. Entonces tenemos que el overfitting puede hacerse una frequency illusion por en realidad, si bien es cierto que tú necesitas bastante data para evitar lo que es el overfitting, pero esto en realidad no puede ser, no es cierto, pero si asumimos que el overfitting es un modelo cogiéndote los mejores parámetros, digamos, a ver, continuación, pero si usamos la distribución posterior para hacer estos parámetros, el overfitting tiende a desaparecer por el hecho de que los valores de rango son un poco más amplios. Acá tenemos un ejemplo de overfitting, en la cual, bueno, vemos que el modelo tiende
tiende a seguir a acercarse mucho a lo que son los valores que tenemos en la data, lo cual a posteriori con los datos de entrenamiento se va a hacer, no va a ser no va a ser confiable, nada confiable. Eh, pero claro, lo que se usa, lo que se quiere hacer es usar para Bayesiano que todo lo que si empezamos con un prior, con el antecedente en todos que pase por todos los polinomios en realidad, por todos los valores, lo acercas a ellos y genera un rango un poco más amplio, en lo cual ahora el sistema va a ser un poco más vago un poco más vago en sus predicciones, pero es un poco más sensible a ellos. Tiende más a tener, como digo, un rango más amplio en cuanto a las predicciones en data muy distribuida, muy espaciada entre una y otra, dispersa, esa es la palabra. Bueno, esa es un poco la fórmula que se usa inicialmente de teorema de Bayes, donde la data, donde W es el parámetro, vendría a ser el parámetro sobre la data que estamos viendo, que es mm, de forma integral, igual sería esa es la a priori, donde, P depende de la data sobre el parámetro, es la condicional, ¿no? De los eventos observados, que en este caso fue la moneda, que es el primer evento, y PW es P, no, es la condicional, no, sí, es los eventos, y PW viene a ser la data a priori, en realidad eh, P igual es la derivada parcial respecto de P, de PWD, que es la probabilidad observada sobre todo la data a priori que tenemos. Vamos a verlo un poco. Bueno, este es un ejemplo igual, un poco simple, inicial, de para qué se usa en realidad el problema de Bayes. Precisamente es para un spam classifier que podemos ver en el uso de lo que es Gmail, de qué tan 50% es qué tantos correos son spam, cuántos correos son en realidad reales, dependiendo de diferentes parámetros que vendrían a ser eh, algunas palabras, unas palabras esenciales, ¿no? De dinero, gratis, querido, amigo. Todo eso va a determinar qué correo es spam, qué correo no y con qué probabilidad. Igual tenemos acá un correo donde tiene la palabra dear, friend, friend, y independientemente de cada palabra, de cada parámetro, que es justamente lo que se ve justo un poco acá, acercarse un poco más a cada parámetro. Eh, bueno, viendo de eso vemos que es un 95% tal vez email, un 5% spam por las palabras. Tenemos también spam classifier, bueno, no, spam classifier respecto a lo que son, lo que sí es spam en realidad, que tiene más palabras respecto a money, money free, y vemos que tiene un 99% que es spam respecto a las palabras free, que es un 100% spam, verdadero para spam, 100% verdadero para dinero. Dear friend no se encuentra en este correo, por lo cual determina de que el correo viene a ser 99% spam. Entonces, de igual manera, el spam classifier, de un total de 25 correos, 75% no spam, 25% spam, que es que vendría a ser nuestro prior distribution, en este caso. Y de esos 25 encontramos que 20 contienen la palabra byte, 15 contienen la palabra chip y 5 de ellos, de los 25 contienen la palabra word. Entonces, claro, no todos pueden estar diciendo correos, se repiten entre ellos. Y bueno, de eso se hace la unión de todos ellos, donde claro, cada uno es un parámetro. Y nos salió 2 a 5 y bueno, el porcentaje de 4 de 5 3 de 5. Es referente a esto, ¿no?
20 sobre 25 igual 4 quintos, 15 3 quintos. Y entonces sale la multiplicación igual la suma de ambos parámetros, el 12,5 y 4,5 de los span no span. Y bueno, vamos a tener que, que el correo ahora varía respecto a lo demás, vendría a ser un 90% spam. En realidad, los correos que contienen byte, chip and work no vendría a ser un 25% de, de spam en todos los correos totales como se tenía en el prior distribution. Los valores en este caso, este sería el prior distribution, estos serían los eventos, con los cuales se van a multiplicar y van a hacer que varíen eh, en el prior posteriori. Normalmente venía a ser nuestro prior posteriori. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que es Bayesian Neural Network. Acá vemos la diferencia entre lo que es un estándar Neural Net con una Bayesian Neural Net. Ujú. Los parámetros representativos son, eh, en cuanto a los weights, los pesos que tienen cada parámetro van a ser dígitos fijos. Suelen ser un poco más aproximados a lo que es el map estimation. Pero en cuanto a lo que son redes bayesianas, referente a lo que vimos anteriormente, tiene un rango un poco más distribuido, más amplio, en el cual va a evitar lo mismo que es el overfitting cuando se usa en redes neuronales, con el uso de data muy dispersa entre un y otro. Eh, Igual, tenemos que leer un poco de repetición de lo anterior. Ahora, ¿por qué el uso de las redes neuronales bayesianas, ¿no? Bueno, tenemos un poco de distribución a las respuestas, tienes un punto estimado. Ah, puede ayudar a la realización de un modelo comparativo sin... Bueno, compara ciertas arquitecturas, regularizaciones y otros hiperparámetros. Mm, ah, Bueno, creo que vamos a ver que no siempre son parámetros tan... No es como una moneda, ¿no? Una moneda tiene simplemente cara o sello, pero en el lado de los que son redes, de redes neuronales, vamos a ocupar que, que no todo no es tan bonito como esta paralela, en la cual tenemos solo un valor, un parámetro, sino que vamos a ver funciones mucho más agresivas, como el mismo pixel, como una foto que tiene varios píxeles y cada píxel tiene su parámetro. Y encontramos, bueno, que tenemos que sumarizar varias cosas. Este va a ser producto de varias de ellas. Y visión comparativas con montañas, bueno, es un poco mucho más agresivo. Es mucho más agresivo en realidad. Y para esto se va a hacer lo que... Como esto se vuelve casi incalculable, lo que se hace es aproximar. Y esto vamos a hacerlo después. Bueno, la solución para lo que son funciones eh, tales como estas son muy complicadas, se aproximan, ¿no? Tenemos la aproximación de métodos como Monte Carlo y métodos variational methods. Monte Carlo, los métodos suelen ser un poco de distribución. True distribution. Y se les determinada por los métodos porque quieren apreciar el uso de... Ujú. Ah, bueno, acá está un poco lo que es un poco de ecuaciones respecto a qué equivale en las redes neuronales y comparado con las redes un poco normales. Que el error es
que el error sin regulación no regularizado Squarer vendría a ser el likelihood estimation, que es el promedio máximo de la data respecto a los parámetros, y el error regularization vendría a ser el MAP. Bueno, el MAP no lo puse. Bueno, el error de la integración en los métodos bayesianos. Muchos problemas, bueno, ahora se dan dentro de los algoritmos bayesianos, y tenemos que la evaluación como se dijo anteriormente, los... ¿Dónde está? Igual para hallar lo que es... Bueno, acá respecto a las matemáticas, todavía no quisiera tocarlo muy profundo. Ahí está, métodos de aproximación, todavía no lo voy a tocar, en realidad porque es una matemática aún, esa dificultad. Pero voy a poner unos cuantos ejemplos de por qué el uso de una comparativa de redes bayesianas con una red de frecuencias. Igual, tenemos una entrada acá donde los filtros no botan, como sabemos, los valores un poco fijos. Y en cambio en las redes neuronales vemos igual los rangos que tienen el área bajo la curva. Acá vemos una fully Bayesian en una red neuronal más compleja, donde vemos la buena conexión, los layers que tenemos en una red neuronal normal, solo que en una perspectiva de Bayesiana. Este es un paper que, bueno, encontré que igual usa lo que es la red bayesiana con variational inference para el reconocimiento reconocimiento de imágenes. Usa lo que es la base de datos de base de imágenes de Minins, que es la reescritura del de números del 1 al 9, y CIFAR, que bueno, igual 10 clases de imágenes, y CIFAR 100. Eh, te podemos ver uy, bueno, perdón. Bueno, podemos ver los resultados que obtuvo la red bayesiana comparado con la red neuronal frecuencial de frecuencia en la misma. En la red neuronal bayesiana para cifrar días obtuvimos que para el minute obtuvo un 99% de precisión, igual que la red neuronal ARSNet en el frequencies. Para el net, de la misma manera, tuvo un desarrollo igual del 98% de precisión. Bueno, que ocupa también eh, con el con la otra con la otra forma de aproximación, que es Dropout, tuvo 99.5% de precisión, mucho más que con el Variational Inference. Y para el CIFAR 10, el AtsNet con Bayesiano tuvo un 73% de precisión, al igual que el AlexNet eh, de frequencies. Con el Net 5 con la Variational Inference, obtuvo que un 69% de accuracy en el CIFAR 10, un 1% un poco más que el Frequency LNet 5 en frecuencia. Y con el LNet con Dropout, bueno, se disparó un poco más al 83% de
precisión. La mierda, 10% más. Igual, los mismos resultados con lo que es Cifar 10. Se tuvo un cerca de 38% de precisión. Bueno, se tuvo que con la red AlexNet bayesiana un 36% de precisión. Para el frequencies, bueno, sí, tuvo uno mayor, 38% de precisión. Y para lo que es bayesiano, el net 5, 31% y frequencies 33%. Eh, bueno, como vemos que estos datasets son un poco más, son muchos más imágenes en el dataset. En cambio en Mini son un poco menor, menos en Cifrac 10 son solo 10 clases por mil imágenes. Bueno, tenemos que tuvo un resultado un poco mayor en Minutes, al igual que en Cifar, con una diferente método de aproximación dropout. Mm, bueno, eso es todo en realidad. No quise en realidad tocar mucho las matemáticas porque en realidad no estoy preparado todavía para esas matemáticas aún. Son un poco complicadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Puedes poner la diapositiva donde están las... Ese. No, no, esa. O ese también. Una anterior mejor. Ya. Y en este caso, por ejemplo, estos filtros, tú estableces una configuración para esos filtros, porque aquí son distribuciones nada más. Pero aquí, por ejemplo, lo que son estándares, acá yo defino un filtro, ¿no? Puede ser aleatorio o lo que yo quiero extraer. Pero aquí en el otro enfoque, ¿cómo se establece? O yo digo, ¿no? Que haya este filtro que sea gaussiano, una mixtura, binomial, gamma. ¿Cómo se establece eso? Ah, claro. Lo que entendí que hacen es utilizan lo que es el filtro gaussiano para a la salida de la red neuronal, para esta después poder alimentarla con esa misma a la entrada de la siguiente, para evitar eso, en realidad usa el filtro gaussiano para evitar lo que es el overfitting. Tenía una imagen sobre eso. Y eso es aleatorio. El filtro inicial es aleatorio o con dados aleatorios o... Mm, la verdad no te puedo responder eso. De esto, este pertenece al primera referencia. Es un artículo de uno, igual que Beto esto acá, pero no he tenido mucho que verlo ahí. Ah, ya. Es que como por ejemplo una red neuronal, los pesos generalmente se inicializa aleatoriamente, ¿no? En esta red también será igual, ¿no? La verdad, disculpa, no te lo puedo responder. Pero acá vemos que una base de datos, sí, una base de datos un poco más menor, ha respondido bien, en realidad, comparado con la frecuencia que más o menos que la que siempre se usa, ¿no? Sí. Pero sí, en redes neuronales mayores, sí, pena en realidad. Ya no puede alcanzar a su cometido, lo que es la red neural de frecuencia, la normal, pues. Ah, ya. Bueno, ese era Pero Shander, sí, tal vez y te puedo dar solo un comentario.
Esas redes se inicializan también de la misma forma que se inicializa una red normal, ¿no? Y lo que se aprende en este caso es la distribución, pero en este caso es ajustas la posterior probability, ¿no? Pero el principio de Tienes, inicialización es más o menos lo mismo. tienes un slide ahí, Carlos. ¿Puedes retroceder? Donde muestras las dos redes y una con los pesos fijos y el otro con las distribuciones. ¿Esto? No, no, otro. Tienes un slide donde muestras dos redes, una red neuronal. Ah, ya, ok, ok. Dos. Ahí está, esto. Eso, ¿no? Ujú. Esto, bueno, en la bayesiana, estos pesos que se podría llamar son distribuciones, ¿no? Eso es lo que va a aprender. Claro, las entradas, las inputs, bueno, el input acá sería X1, X y Y en cada uno. Y bueno, esto es lo que va a aprender, pues, va a enviar la distribución hacia hacia la layer, por así decirlo, ¿no? Y Igual le va a dar ahí posición. y sería el mismo proceso de la gradiente descendente, el error de salida. Claro, Y hay al- igual, por eso también usa métodos igual que diferente referente a la gradiente, la descenso de gradientes, también había pero no Creo sé, ahí utilizan lo que es máximo likelihood, expectation maximization, en em, realidad, bueno, lo que me parecía es variación. que usa este entrenamiento uno tras otro, es lo que hace que se entrene, por decirlo automático, ella sola, ¿no? Hasta que salga su máximo likelihood, que sería el de acá, el correspondiente al máximo likelihood, y los parámetros que están a su contorno son los, los targets, o sea, los O sea, targets que van a estar un poco aquí, por dispersos. ejemplo, aquí lo que has hallado ha sido el parámetro, la media y la varianza, ¿no? Para construir esa distribución con las iteraciones. Claro, se conforman de esta Ujú. forma, ¿no? Empieza por uno y el posterior y la distribución posterior de una viene a ser la priori distribution del siguiente evento que va a suceder. Y eso así sucesivamente con cada evento va a formarse hasta formar una gráfica como esta. Y de igual manera va a suceder con los otros parámetros. Sí, porque ahí lo que vas a hallar es la probabilidad del parámetro W dado los datos, ¿no? Eso es lo que queremos ver, esos parámetros. Generalmente son la varianza y la media, ¿no? Para construir la distribución, pues, exacta que hace que esa red aprenda. Algo así estaba viendo un poco. Hay Sí, como un comentario, no sé, bien. eh, creo que se parece a los modelos generativos, ¿no? Creo que pertenece a los modelos generativos, ¿no? Sí, Entonces, si es claro, es un que modelo pertenece, generativo. claro, entonces si es que pertenece a un modelo generativo, entonces tiene que cumplir las propiedades de que, digamos, lo que aprende es las distribuciones de o sea, de los features. O sea, tiene que aprender, digamos, ese espacio latente de todos los features para que ya tú lo puedas usar luego, ¿no? Entonces, no es que como que, digamos, un modelo discriminativo de que solo aprende la función, o sea, el y, dado el x, sino que como que acá aprende esa función que es que juntan todas las variables con el y. Creo que se llama el joint. Entonces, eso creo que ahí creo que se Sí, da como que a entender de un modelo, o sea, ya cada una ya tendrá sus particularidades, pero como en general creo, ¿no? O sea, de que es como que la idea de eso, ¿no? Como un Que modelo ahí generativo. utilizan el join y el join lo utilizan con Markov, pues. ¿Estás seguro que es el join, Giuseppe? Porque, o sea, el join ya, o sea, dejando, digamos, así sea bayesiana o lo que sea, o sea, ya quiere decir de que tú estás aprendiendo todas las variables, ¿no? Del input y además la probabilidad también del lleno. O sea, tú como, digamos, o sea, es como una manera más general de solo aprender el y dado x.
Entonces, yo pienso de que es como el joint, no sé. Bueno, Sí, había leído sobre el join, Es pero porque la verdad es que no quise meter porque tampoco lo entendí, comprendí completamente. No, es porque, no, mi duda era porque Imagina. cuando tú dices eso, dado algo, ya generalmente se vuelve condicional, ¿no? Y el joint me parece que es cuando tú combinas varias variables, pero estás comentando también del conditional, o existe también un conditional joint, probability No, no hay distribution. conditional, no, John. no, no, no. O sea, el conditional, o sea, la distribución condicional es que estás, Es, digamos, aprendiendo un modelo discriminativo, o sea, o como un clasificador, digamos. En cambio, lo otro es que estás aprendiendo toda la naturaleza del problema. Entonces, es como que un espacio mucho más grande, ¿no? Por eso que yo decía que era como el joint probability. Ah, ok, te entendí, ahora sí te entendí mejor, porque te refieres a que está modelando el problema como si fuese una distribución de comportamiento. Exactamente. Entonces, dado eso, cuando ya tú finalizas, ya puedes generar, digamos. O sea, ya podrías, tendrías la capacidad, ya que tienes todas las probabilidades del conjunto de los fixtures, ya tendrías la capacidad de poder generar nuevos valores. y además, el condicional con join ahí están relacionados. Hay una relación directa entre ellos. Claro, claro. Ah, sí, eso sí no sabía. Claro, Buen dato. la propiedad, ¿no? W dado la condicional, ¿no? Es así. Es igual a probabilidad join de W de D sobre la probabilidad de D, ¿no? Entonces hay una relación entre join y condicional. Que, claro, para más muestras, ¿no? Sería, Claro, porque y si ahí fuese D para es un pocas, no, conjunto no. grande, ¿no? W es unos parámetros que debe Claro. aprender de todas esas curvas que en vez Claro, de P que debe aprender, pero no, ahí todavía no ha mostrado cómo es para actualizar todo eso. sí, eso tiene mucho más matemática Sí, es bastante, es bastante. Entonces, que, que No, sinceramente, sí es bravo, porque si lo quieres yo cuando vi enseñar, también lo del título, también yo dije, guaso. Y sí, pues, yo dije, pues, no, no, es que sí. sí, quise entrar en la matemática y la verdad es que, disculpen, ¿no? Pero no la pude comprender todo. No, no, pero más más bien bien sería, como que, sí, sí, che, o sea, como que más bien, como que incita a tener más como que este apetito, ¿no? Para estos temas, ¿no? Que uno siempre claro, está por ahí. ejemplo, Esos Más eran los métodos apetito. de aproximación, pero claro, una vez entras ahí ya, sí ya empieza a volar por un ejemplo poquito. aquí cuando hablas de variación inferencia variacional, ese método KL es encontrar, ahí tienes un conjunto grande de distribuciones y ahí vas a encontrar una que está más Más próxima a cerca, ¿no? más cerca, claro, más Claro, cerca claro. de la distribución que tú quieres construir a través de tu red. Y ahí Ujú. hay bastante matemática también. Eh, la, la función KL solamente, bueno, en términos simples, solamente mide la distancia entre dos distribuciones probabilísticas, ¿no? De ahí cómo la puedes usar, ahí ya varía dependiendo de la aplicación, pero en la red es lo que te estaba comentando, claro, Shander, ¿no? Que la matemática ahí es fuerte, pero en principio es solamente mide la distancia entre dos distribuciones. Sí, sí. Había otro que había leído también sobre lo que no usa todos los parámetros, sino identifica cuáles son los priori y cuáles en realidad no están como en segunda categoría, no necesita. Eh, Tampoco lo puse mucho. Algo más que quisieran aportar. ¿Qué pasa? No sé, ahí he visto como que varios métodos, incluso ver nomás, por ejemplo, lo del Monte Carlo, ya si alguien se anima a exponerlo, sería bravazo también, porque se usa para muchas cosas. Entonces, también sería chévere poder verlo, ¿no? O sea, cómo se aplica Monte Carlo para redes neuronales y cositas así, como ir, tú sabes, expandiendo y todo. Mm. Claro, Genial, sería bueno esa parte, ¿no? qué creativo eres, ¿ah? Ahí, Pepe, para que les ponga de Leo. Sí, pues por eso trabaja con modelos generativos, generas ideas. Nada, y por ahí. No, chicos.
Genial. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Algún aporte? ¿O algún aporte? Mm, Nada, a ver si que sale una parte 2 a ver, ahí con más tiempo. Ya quizás Sí. para enero, así, no sé, tú sabes. Pero paso por paso, así, tú Claro, sabes, como claro. cada poquito por poquito, sin tanto, tú sabes, así, tantos temas juntos, sino que y poquito a poquito. Es más, solo el teorema y cosas No, así nomás, creo que ya con eso, pero bien explicado, así como el de Chandler que hizo el SBD así, que se demoró una Pues hora, eso fue ese brutal. también, sí. Aún tengo que revisarlo de nuevo ese video. mm, ah, Bueno, entonces le dejamos ahí para cortar la grabación. Sí, sí. Genial.